En muchos pueblos existen historias que la gente prefiere no contar, historias que se susurran en voz baja cuando cae la noche. Algunos dicen que son simples leyendas, pero otros aseguran que realmente ocurrieron. Hoy te voy a contar una de esas historias, la historia de un hombre que, desesperado por cambiar su destino, tomó una decisión que nadie debería tomar, una decisión que lo llevó a hacer algo impensable. Esta es la verdadera historia del hombre que pactó con la muerte. Hace muchos años, en una región olvidada entre montañas y bosques espesos, existía un pequeño pueblo llamado San Loreto. No era un lugar famoso ni aparecía en los mapas importantes. Era uno de esos pueblos tranquilos donde la vida parecía avanzar lentamente, donde todos se conocían y donde las noticias viajaban de casa en casa en cuestión de minutos. Durante el día, San Loreto parecía un lugar completamente normal. Los niños corrían por las calles de tierra mientras jugaban cerca de la plaza. Los comerciantes abrían sus pequeñas tiendas desde temprano, vendiendo pan, frutas y herramientas para los trabajadores del campo. Las campanas de la iglesia sonaban cada mañana, recordándole a los habitantes que un nuevo día había comenzado. Pero cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, algo en el ambiente cambiaba. Las calles comenzaban a quedarse vacías, las ventanas de las casas se cerraban con cuidado, y las familias preferían no salir. No era exactamente miedo, pero sí una especie de respeto silencioso hacia la noche. El viento solía soplar entre los árboles que rodeaban el pueblo, produciendo un sonido extraño que parecía un susurro lejano. Algunos decían que solo era el viento moviendo las ramas, pero los ancianos aseguraban que San Loreto guardaba secretos muy antiguos. En las noches más oscuras, algunos habitantes decían haber visto sombras moviéndose entre las tumbas del viejo cementerio. Otros afirmaban haber escuchado pasos cuando no había nadie cerca, historias que la mayoría prefería ignorar. Sin embargo, los más viejos siempre repetían: hay cosas en este mundo que es mejor no buscar, porque una vez encontradas, no puedes escapar hasta que un día, un hombre comenzó a interesarse demasiado en esas historias, un hombre desesperado por cambiar su vida. Ese hombre se llamaba Mateo Rivas. Mateo vivía en una pequeña casa de madera cerca del borde del pueblo. No tenía una vida lujosa, pero durante muchos años había sido conocido como una persona trabajadora. La gente lo respetaba, pero incluso los hombres más fuertes pueden quebrarse cuando la vida comienza a derrumbarse poco a poco. Primero perdió su empleo cuando el negocio cerró inesperadamente. Al principio pensó que encontraría otro trabajo pronto, pero las semanas se convirtieron en meses, y las oportunidades nunca aparecieron. Sus ahorros comenzaron a desaparecer. Mateo solía quedarse despierto mirando la oscuridad a través de la ventana, preguntándose cómo había llegado a ese punto. La desesperación comenzó a crecer lentamente, una sensación constante de fracaso, de impotencia, de no saber cómo cambiar su destino. Fue entonces cuando Mateo escuchó una historia sobre un ritual prohibido, algo que los ancianos decían que permitía hablar con la muerte y sin saberlo, Mateo estaba a punto de comenzar un camino del que ya no habría regreso. Los días comenzaron a volverse cada vez más difíciles para Mateo. Al principio intentó mantener la esperanza. Cada mañana salía de su casa temprano, caminaba por el pueblo y preguntaba si alguien necesitaba ayuda con algún trabajo. A veces cargaba cajas en la tienda de don Manuel, otras veces ayudaba a un agricultor a mover sacos de maíz. Pero esos trabajos apenas alcanzaban para comprar algo de comida. No era suficiente en las deudas. Seguían creciendo. Cada vez que Mateo abría el cajón de la mesa de la cocina, veía las cartas que le enviaban, recordándole el dinero que debía. Algunas ya tenían marcas rojas que indicaban advertencias. Aquello comenzó a afectarlo profundamente. Las noches eran lo peor. Mateo solía sentarse frente a la mesa, con una pequeña lámpara encendida. La casa estaba completamente silenciosa, y el único sonido que se escuchaba era el viento golpeando las paredes de madera. A veces pensaba en su vida años atrás. Recordaba cuando tenía un trabajo estable, cuando podía caminar por el pueblo sin sentir vergüenza. Recordaba cuando su vida parecía tener un rumbo claro. Pero ahora todo era diferente. El peso de los problemas lo estaba consumiendo. En varias ocasiones pensó en abandonar el pueblo e intentar empezar de nuevo en otro lugar. Pero no tenía dinero suficiente. Sentía que estaba atrapado. Una tarde particularmente fría, mientras caminaba sin rumbo por la plaza, Mateo comenzó a sentir algo extraño. Una mezcla de frustración y desesperación
que lo hacía caminar más rápido, como si intentara escapar de sus propios pensamientos. Fue entonces cuando escuchó una conversación que cambiaría todo. En uno de los bancos de la plaza estaban sentados 3 ancianos del pueblo. Eran hombres que conocían historias que casi nadie más recordaba. Hablaban en voz baja. Mateo no tenía intención de escucharlos, pero una frase llamó su atención. Hay quienes dicen que todavía se puede hacer el pacto. Mateo se detuvo, giró ligeramente la cabeza, intentando escuchar mejor. Uno de los ancianos suspiró profundamente. Es una locura hablar de eso, dijo. Esas cosas solo traen desgracia. El tercero respondió con voz temblorosa. Pero ocurrió antes. Yo escuché la historia de mi abuelo. Mateo sintió curiosidad. Algo en la forma en que hablaban hizo que aquella conversación pareciera demasiado seria para ser una simple leyenda. Finalmente decidió acercarse. ¿De qué pacto están hablando, Prigan? Los 3 ancianos se quedaron en silencio inmediatamente. Lo miraron con incomodidad. Uno de ellos negó con la cabeza. No es algo que debamos contar. Pero Mateo insistió. Sentía que debía escuchar esa historia. Y después de unos segundos de silencio, uno de los ancianos finalmente habló. Es una historia muy antigua del pueblo. Una historia sobre alguien que intentó cambiar su destino de la forma más peligrosa posible. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo? El anciano respondió lentamente, intentando hacer un trato con la muerte. Mateo soltó una pequeña risa nerviosa. Eso suena como un cuento. Pero los ancianos no estaban riendo. Sus rostros permanecían completamente serios. Y entonces uno de ellos dijo algo que hizo que el ambiente se volviera extraño. Algunas historias no son cuentos. Mateo se sentó frente a los ancianos en el banco de madera. El viento soplaba suavemente por la plaza y las hojas secas rodaban. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, el más viejo de los 3 ancianos, don Esteban, decidió continuar la historia. Su voz era baja y lenta, como si cada palabra tuviera peso. Hace muchas generaciones comenzó. Este pueblo era mucho más pequeño. En esa época vivía aquí un hombre que estaba tan desesperado como tú pareces estar ahora. Mateo levantó la mirada sorprendido. Don Esteban continuó. Ese hombre había perdido todo. Su familia, su trabajo, su dinero. No le quedaba nada. Mateo escuchaba con atención. La historia comenzaba a sentirse demasiado cercana a su propia situación. Una noche, continuó el anciano, ese hombre escuchó un rumor. Una historia que hablaba de un ritual antiguo, un ritual capaz de llamar a la muerte. Mateo frunció el ceño. ¿Llamar a la muerte? Don Esteban asintió lentamente. Dicen que si una persona realiza el ritual correctamente, puede hablar con ella. ¿Y para qué alguien haría eso? Preguntó Mateo a el anciano. Respondió con una mirada seria. Para pedir algo que necesita desesperadamente. Don Esteban continuó hablando. La historia dice que el hombre realizó el ritual en el viejo cementerio del pueblo. Justo a medianoche, Mateo sintió un escalofrío. ¿Y funcionó? Don Esteban tardó unos segundos en responder. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasó después? El anciano lo miró fijamente a los ojos. Dicen que la muerte apareció. El viento sopló más fuerte en ese momento. Las hojas del suelo comenzaron a moverse alrededor del banco. Don Esteban siguió hablando. El hombre le pidió riqueza, suerte y una vida nueva. Mateo tragó saliva. ¿Y la muerte aceptó? El anciano asintió lentamente. Si a Mateo sintió su corazón latir más rápido. Entonces, funcionó. Don Esteban suspiró profundamente antes de responder. Por un tiempo, Mateo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? El anciano respondió con voz grave. La muerte siempre cobra lo que le pertenece. El silencio volvió a llenar la plaza. Mateo no dijo nada, pero en su mente algo ya había comenzado a cambiar. Una idea peligrosa comenzaba a crecer dentro de él en la idea de que, si aquel ritual realmente existía, tal vez podría cambiar su destino, y sin darse cuenta. Mateo acababa de dar el primer paso hacia algo que jamás podría detener. Después de aquella conversación en la plaza, Mateo regresó a su casa con una sensación extraña en el pecho. Caminó lentamente por las calles del pueblo, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, y las primeras luces de las casas se encendían. El viento soplaba frío esa noche. Mientras caminaba, las palabras de don Esteban no dejaban de repetirse en su mente. Si una persona realiza el ritual correctamente, puede hablar con la muerte. A Mateo intentaba convencerse de que todo era una historia absurda, una simple superstición de ancianos, pero algo dentro de él no podía dejar de pensar en esa posibilidad. ¿Y
¿Y si fuera verdad? Esa pregunta comenzó a perseguirlo. Cuando llegó a su casa, dejó su chaqueta sobre la silla y se sentó frente a la mesa de madera donde estaban las cartas de sus deudas. Las observó durante varios minutos en silencio. Su respiración se volvió más pesada. La desesperación comenzó a invadirlo nuevamente. Pensó en todas las veces que había intentado mejorar su situación. Pensó en todos los trabajos que había buscado sin éxito. Pensó en cómo su vida parecía avanzar en dirección contraria a todo lo que había querido. Y entonces volvió a pensar en el ritual, en la posibilidad de cambiar su destino. Aquella idea comenzó a crecer lentamente en su mente, primero como una simple curiosidad, después como una posibilidad, and finally, as an obsession. Esa noche, Mateo no durmió. Se quedó sentado mirando la oscuridad fuera de la ventana, mientras el viento movía las ramas de los árboles. Cada minuto que pasaba la idea se volvía más fuerte, más peligrosa, porque cuando una persona está completamente desesperada, incluso las ideas más oscuras pueden comenzar a parecer una solución. Durante los días siguientes, Mateo comenzó a buscar más información. Intentó hacerlo con discreción, temiendo las burlas de la gente del pueblo. Primero visitó la pequeña biblioteca de la iglesia. Era un lugar antiguo, donde guardaban libros muy viejos, que casi nadie leía. Pasó horas revisando páginas llenas de historias del pueblo, leyendas antiguas y relatos de generaciones pasadas. La mayoría hablaba de supersticiones y tradiciones del lugar, pero después de mucho buscar, encontró algo interesante. Un pequeño libro viejo hablaba sobre rituales antiguos relacionados con la muerte. El texto estaba incompleto, y algunas páginas estaban dañadas por el tiempo. Un fragmento hablaba sobre un ritual que debía realizarse en el cementerio del pueblo a medianoche. Mateo sintió un escalofrío al leerlo. El libro mencionaba 3 cosas necesarias: 3 velas, una tumba antigua, y pronunciar palabras específicas cuando el reloj marcara la medianoche. Mateo cerró el libro lentamente. Su corazón latía con fuerza. Ya no estaba seguro de si quería encontrar esa información, pero algo dentro de él ya había tomado una decisión. La curiosidad se había convertido en determinación. Quería saber si realmente funcionaba. La noche en que Mateo decidió intentar el ritual, el pueblo estaba en silencio. Las calles estaban vacías y la luna iluminaba débilmente. Mateo caminaba lentamente hacia las afueras. En su mochila llevaba 3 velas y fósforos. Su respiración era pesada, consciente de su destino. El cementerio de San Loreto estaba rodeado por una vieja cerca de hierro oxidado. Era un lugar antiguo, lleno de lápidas desgastadas. Mateo se detuvo frente a la entrada. Pensó en regresar y olvidar todo, pero recordó sus deudas y su desesperación. Finalmente empujó la puerta. El chirrido del metal rompió el silencio de la noche. Caminó entre las tumbas bajo la tenue luz lunar. Encontró una tumba antigua cerca del centro. Era vieja, agrietada y cubierta de musgo. Colocó las 3 velas sobre la piedra fría. Sus manos temblaban mientras encendía los fósforos. La pequeña llama iluminó su rostro, justo cuando el reloj de la iglesia comenzó a sonar. Una campanada, 2 and 3. El sonido resonaba en la noche. Cuando la última campanada anunció la medianoche, Mateo comenzó a pronunciar las palabras. Al principio no ocurrió nada. El viento seguía moviendo los árboles, pero de repente, todo se volvió completamente silencioso. El viento se detuvo. Incluso el aire parecía haberse congelado. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces escuchó un paso. Mateo levantó la mirada. Entre la niebla, algo se movía. Una figura oscura, alta y silenciosa, caminaba lentamente hacia él. En ese momento Mateo entendió algo aterrador. No estaba solo. La noche en este camposanto no es solo oscuridad. Es un peso físico que asfixia los pulmones. Aquí, el silencio tiene garras. Mateo camina tropezando con las raíces de árboles muertos. Su aliento se condensa en el aire gélido. Un rastro de vida en un lugar de olvido. Se detiene frente a una tumba sin nombre. El sonido de unos pasos pesados sobre la tierra seca detiene su corazón por un segundo eterno. La niebla se desgarra como una cortina vieja. Ante él, surge lo que la mayoría solo ve al final de su camino en la muerte misma. Su rostro es de un blanco inmaculado, un hueso antiguo que ha visto imperios caer. Sus cuencas vacías parecen contener el abismo del universo. La hoja de su guadaña brilla con un reflejo metálico y letal, capturando la luz de una luna que parece retroceder ante tal presencia. Mateo intenta hablar, pero su voz es un susurro roto. Lo he perdido todo,
confiesa, el dolor es más fuerte que el miedo. Recuerda la oficina vacía, el silencio de su hogar, el peso de una billetera que no guarda más que deudas y promesas rotas. 3 velas sobre la tumba comienzan a arder violentamente. Su fuego es naranja y furioso contra el azul espectral de la noche. La muerte no habla con palabra, sino con un eco en la mente de Mateo. Un trato se ofrece, en prosperidad, a cambio de lo que queda de su alma. Cegado por la desesperación, Mateo asiente. Es un pacto sellado en el lugar donde todos los pactos terminan. La muerte golpea el suelo con su guadaña. El impacto resuena como un trueno subterráneo, sacudiendo la tierra de los muertos. Las velas se apagan de golpe. La oscuridad total devora la escena, mientras la figura esquelética se desvanece en la bruma espesa. Mateo queda solo en el silencio absoluto. Ha conseguido lo que quería, pero el cementerio siempre se queda con algo a cambio. La mañana siguiente parecía completamente normal. El sol iluminaba el pueblo de San Loreto como cualquier otro día. Pero algo había cambiado. Con el paso de los meses, la vida de Mateo comenzó a cambiar de una manera que nadie en el pueblo podía explicar. Al principio, fue algo pequeño. Un trabajo temporal, ayudando a reparar una bodega antigua en las afueras del pueblo. El dueño del lugar, impresionado por el esfuerzo de Mateo, decidió pagarle mucho más de lo que normalmente pagaría a cualquier trabajador. Mateo no entendía por qué, pero tampoco hizo preguntas. Necesitaba el dinero. Poco tiempo después, ocurrió algo aún más extraño. Un comerciante que venía de otra ciudad estaba buscando a alguien de confianza. Después de hablar con varias personas del pueblo, alguien mencionó el nombre de Mateo. El comerciante decidió darle una oportunidad. Aquello fue el inicio de todo. El negocio comenzó a crecer rápidamente. Las ventas aumentaban cada semana y el comerciante lo convirtió en su socio. En menos de un año, Mateo había pasado de ser un hombre lleno de deudas a tener más dinero del que jamás había imaginado. Compró ropa nueva, reparó su casa, incluso comenzó a ahorrar dinero. Los habitantes del pueblo comenzaron a hablar de su increíble cambio de suerte. Algunos decían que simplemente había trabajado duro. Pero Mateo sabía que la verdad era otra. Cada vez que veía el dinero sobre su mesa, recordaba el cementerio. Recordaba las velas. Recordaba el rostro de hueso de la figura que había aparecido frente a él aquella noche. Y aunque su vida ahora parecía perfecta, había algo que nunca desaparecía. Una pequeña sensación de miedo escondida en su mente. Porque sabía que aquel cambio tenía un precio que tarde o temprano tendría que pagar. Durante un tiempo, Mateo logró ignorar ese miedo. Pero una noche ocurrió algo que lo hizo recordar todo. Mateo estaba en su casa, revisando algunos papeles del negocio, cuando las luces comenzaron a parpadear. Entonces las luces se apagaron completamente. La casa quedó en silencio. Solo la luz de la luna entraba por la ventana. Mateo caminó hacia la puerta para revisar el interruptor cuando escuchó algo. Un sonido en pasos lentos y pesados. Venían del pasillo de la casa. Mateo se quedó completamente quieto. Sabía que estaba solo. Había cerrado la puerta con llave, pero los pasos continuaban, como si alguien estuviera caminando lentamente dentro de la casa. El sonido se detuvo justo detrás de él, pero cuando se giró no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. El silencio volvió a llenar la casa. Mateo trató de convencerse de que había sido su imaginación, pero sabía que no era así. Era la misma sensación del cementerio, la sensación de que algo estaba cerca observándolo, esperando. Mateo despertó con una sensación extraña. Cuando se levantó de la cama, notó algo inesperado. Sobre la mesa había un pequeño sobre... Lo abrió lentamente. Dentro había dinero, mucho dinero. Mateo se quedó inmóvil. Su mente recordó todo lo ocurrido en el cementerio, el ritual en las velas a la muerte, el pacto. Aquello era real. Durante los días siguientes comenzaron a ocurrir cosas aún más extrañas. Mateo encontró oportunidades de trabajo inesperadas. Pequeños negocios comenzaron a salir bien. El dinero comenzó a llegar poco a poco. Su vida comenzó a cambiar. La suerte parecía seguirlo a todas partes. Pero aunque todo parecía mejorar, había algo que Mateo no podía olvidar. Cada vez que se quedaba solo por la noche, recordaba las palabras de aquella figura en el cementerio. Nos volveremos a ver. Después de aquella noche, las cosas comenzaron a volverse cada vez más extrañas. A veces Mateo escuchaba golpes suaves en las paredes de su casa,
cuando todo estaba en silencio. Otras veces encontraba objetos en lugares donde estaba seguro de no haberlos dejado. Mateo estaba durmiendo profundamente cuando tuvo un sueño extraño. En el sueño, caminaba por el cementerio de San Loreto. La niebla cubría todo el lugar. Las tumbas aparecían y desaparecían entre la bruma. Mateo caminaba sin saber exactamente hacia dónde iba, hasta que finalmente llegó al centro del cementerio. La figura estaba de pie frente a él en la misma túnica oscura, la misma guadaña, el mismo rostro de hueso. Mateo sintió el mismo miedo que había sentido aquella primera noche. Anne intentó hablar, pero su voz no salía. Entonces la figura levantó lentamente la guadaña, y la voz volvió a resonar dentro de su mente: no olvides nuestro trato. Mateo despertó de golpe. Estaba sudando. Su respiración era rápida. La habitación estaba completamente oscura, pero en ese momento escuchó algo que hizo que el miedo regresara inmediatamente. Un sonido, un golpe suave, que venía de la puerta. Un sonido, luego otro, como si alguien estuviera tocando. Mateo se quedó inmóvil en la cama. El pacto seguía vigente, y la muerte nunca olvida. Durante el día trataba de continuar con su vida normal, pero el miedo había comenzado a instalarse en su mente. Cada vez que la casa quedaba en silencio por la noche, tenía la sensación de que algo estaba esperando en la oscuridad. Había entregado algo que no podía recuperar: su propio tiempo. Y aunque ahora tenía dinero, nada podía borrar esa sensación. Desesperado, Mateo fue a buscar a don Esteban. El anciano estaba sentado afuera, mirando el cielo. Mateo rompió el silencio. Si alguien hiciera ese ritual, ¿habría alguna forma de romper el pacto? Don Esteban permaneció en silencio. Luego negó lentamente con la cabeza. No han los pactos. Con la muerte no se rompen. Cuando alguien hace ese pacto, lo único que puede hacer es esperar. Esperar el momento en que ella regrese. Esa noche Mateo regresó a su casa. Cuando entró, el silencio era absoluto. De pronto, un golpe suave sonó en la puerta. Finalmente, Mateo abrió la puerta. La calle estaba vacía. No había nadie bajo la luz de la luna. Pero justo cuando iba a cerrar, escuchó una voz fría detrás de él. El tiempo pasa rápido para los humanos. Allí estaba. La figura de la muerte lo observaba en silencio. No olvides que el pacto sigue en pie. La muerte no había venido por él todavía, pero había regresado para recordarle que tarde o temprano volvería a buscarlo. Después de aquella aparición en su casa, Mateo comprendió que ya no podía escapar de lo que había hecho. Los días comenzaron a sentirse diferente. Cada mañana se despertaba con una sensación pesada en el pecho, como si el tiempo avanzara más rápido. Intentaba seguir con su vida, continuar trabajando y hablando con las personas del pueblo, como si nada estuviera ocurriendo. Pero en el fondo sabía la verdad. El pacto seguía y Anne, esperando en las noches, se volvieron cada vez más inquietantes. A veces Mateo escuchaba pasos en su casa cuando estaba completamente solo. Sentía una presencia detrás de él, pero cuando se giraba, no había nadie. Una noche particularmente fría, Mateo estaba sentado en la sala mirando el fuego de la chimenea. El silencio era profundo. El reloj de la pared marcaba lentamente cada segundo. De repente, el reloj se detuvo. El tic-tac desapareció. El aire dentro de la casa se volvió helado. Mateo sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Entonces escuchó un sonido que hizo que su corazón se acelerara. Un golpe en la puerta lento y pesado. Mateo ya sabía quién era. Se levantó lentamente. Cada paso hacia la puerta parecía más pesado que el anterior. Cuando llegó frente a ella, respiró profundamente y la abrió. Frente a la puerta, iluminada por la luz de la luna, estaba la muerte. La túnica oscura caía hasta el suelo. El rostro de hueso brillaba. La guadaña descansaba en su mano como si siempre hubiera estado allí. El silencio entre los dos era absoluto. La voz profunda resonó dentro de su mente una vez más. El tiempo ha llegado. Mateo sintió que el miedo lo atravesaba. Intentó hablar en por favor. Dame más tiempo, pero la muerte permaneció inmóvil. El pacto fue claro. Mateo dio un paso hacia atrás, asegurando que podía cambiar y hacer el bien. La voz respondió con la misma frialdad de siempre. A los pactos no cambian. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Entendió algo terrible: la muerte nunca olvida. La figura levantó lentamente la guadaña. Mateo cerró los ojos y todo quedó en silencio. A la mañana siguiente,
La casa de Mateo estaba completamente abierta. Las ventanas se movían con el viento, pero Mateo no estaba allí. Los vecinos entraron a la casa, pero no encontraron señales de lucha ni de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Mateo simplemente desapareció. Don Esteban caminó hasta el cementerio ese mismo día. Se detuvo frente a una tumba antigua, y su rostro se volvió serio. 3 velas estaban colocadas sobre la tumba, exactamente como alguien las había dejado hace mucho tiempo. El pacto había terminado. Desde ese día se cuenta la historia del hombre que creyó que podía cambiar su destino, pero aprendió que algunos pactos nunca deberían hacerse. Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino haciendo un pacto con la muerte, ¿lo harías? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias oscuras. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima historia. Si es que la muerte no llega primero.